Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo una guía que me lleváis pidiendo mucho tiempo. El año pasado subí un vídeo donde os explicaba qué componentes conforman un PC y cuál es la función que realiza cada uno de ellos. También os hablé de cómo saber cuáles son compatibles entre sí y después hice otra guía para que supieseis en cuáles invertir más en función del uso que le ibais a dar al ordenador. Y hoy por fin veremos cómo montar tu propio PC paso a paso. Para hacer este tutorial desmonté el PC barato de 400 euros al cual hice un vídeo hace unas semanas. Creo que es un buen ejemplo para enseñaros a hacer un ensamble, ya que los que empezáis dudo que compréis un equipo súper caro con refrigeraciones líquidas custom y así. Veremos herramientas necesarias, tips y además qué hacer cuando está completamente armado, cómo instalar Windows y prepararlo todo. Pero antes, un pequeño anuncio de algo que os puede interesar, sobre todo para esta guía, y empezamos. Este vídeo está patrocinado por BOB Case, una web de claves de software donde, entre otras cosas, podéis comprar claves para activar Windows 10 de una forma mucho más económica que comprando la versión retail de Microsoft. Al final de esta guía os enseñaré cómo comprarlas y cómo activar Windows de esta manera tan barata. Y también os daré más información sobre estas keys. Sin más dilación, vamos a ello. Herramientas necesarias. 2 destornilladores de estrella, en pantalla estaréis viendo de qué medida. Principalmente utilizaremos el grande. Quizás, y repito, quizás uno de Torx. Alguna vez me he topado con un tornillo de este cabezal en la zona del M2. Sigamos, nunca vienen mal unas bridas para ordenar algunos cables. Comprad unas pequeñas y negras, a menos que los cables de vuestra fuente sean de otro color. Y unas tijeras, con esto ya es suficiente. Si tenemos que hacer algo más extra, ya os diré qué necesitáis sobre la marcha. En cuanto a las pulseras antiestáticas, nunca están de más. Sí que es cierto que a día de hoy los componentes vienen con una buena protección ante la electricidad estática y yo nunca monto los PCs con guantes o con pulsera, pero sí que hay alguna posibilidad de dañar algún componente, así que si no queréis correr ningún riesgo, ya sabéis. En mi caso me froto las manos con una superficie metálica y ya me descargo. Vamos a repasar los componentes que tiene un PC. Básicamente son 8. Placa base, procesador, refrigeración para el mismo, ya puede ser un disipador por aire o una refrigeración líquida. Por otro lado tenemos la memoria RAM, tarjeta gráfica, unidad de almacenamiento, SSD o HDD, fuente de alimentación y la caja, su chasis. Bien, nunca montéis el PC encima de una cama o encima de una alfombra, como os imaginaréis no es una buena idea por el tema de la electricidad estática. Y no os pongáis en el suelo tampoco, usad una mesa en un sitio donde haya mucha luz o una buena iluminación. Ahora sí que sí, vamos a ello. Empezamos cogiendo la placa base. Podéis apoyarla directamente encima de la mesa o protegerla un poco poniéndola encima de su caja o sobre un material que no produzca estática. En este componente se conectan el resto de piezas que conforman nuestro equipo. Lo que vamos a hacer es instalar algunos de ellos antes de meter dicha placa dentro del chasis de nuestro PC. Comenzamos con el procesador. Lo primero, cuidado al manipularlo, sobre todo si es de AMD, ya que tiene unos pines por la parte de abajo muy sensibles que a la mínima se doblan. Y si pasa eso, no vamos a poder encajarlo en su sitio, en el socket de la placa. En caso de torcer alguno sin causar un desastre, se puede solucionar, pero es muy tedioso. En los procesadores de Intel, en lugar de tener los pines en el mismo CPU, los tenemos en el lugar donde hay que instalarlos, en el socket. Hay que tener cuidado, sí, pero menos. Bien, tenemos que buscar un pequeño triángulo dorado para saber cómo colocarlo en la motherboard. Una vez localizado, lo buscamos en la zona del socket. Aquí está. Es el momento de abrir el seguro. Vosotros encontraréis una chapa negra que podéis sacarla antes de colocar el procesador o después, ya que sale sola cuando cerramos la pestaña. Pondremos el CPU suavemente en la zona indicada, dejándolo caer. Sin presionar, importante, no apretéis. Una vez notemos que ha encajado bien, cerramos la pestaña de esta forma y ya está. Esto es igual tanto en Intel como en AMD. Ahora podemos poner la RAM. En la gama doméstica tenemos como máximo 4 slots para poder instalar estas memorias volátiles. Si tenemos 4 módulos, llenamos todo y ya está. Si tenemos uno, podemos instalarlo en cualquier slot. Pero si tenemos 2, que es lo más habitual, hay que colocarlos en unos slots determinados para que trabajen en paralelo y así aprovechar el Dual Channel. Siempre tened el manual de la placa base a mano, porque puede cambiar la localización de algún conector de ventiladores, del posicionamiento de la RAM para el Dual Channel, etc. Por eso es siempre bueno usar el manual, así es más sencillo. Apoyaros en él. Normalmente, poniendo nuestros módulos en el primer y tercer slot, aciertas. De cualquier manera, si no es así, las placas base actuales hacen que cuando enciendas el PC, te informe si no está aprovechando el Dual Channel. Si está bien, ya no te dice nada, pero ya sabéis, mirad el manual por si acaso. Para introducirla en el slot, mirad. Veis que la parte que tiene que hacer contacto se divide en dos, ¿verdad?
Hay una muesca y una parte es más larga que la otra, por lo que tenemos que fijarnos en la placa, en la zona de la instalación de la RAM, donde está esa zona corta y larga, ya que obviamente tiene la misma forma que la parte de ARRAM que acabamos de ver, pero en hembra, para que la metas ahí. Primero hay que abrir las pestañas echándolas hacia atrás. A veces las de abajo están fijas, no se pueden abrir, como en este caso. Ahora es cuestión de introducirlas por las ranuras y hacer presión hasta escuchar un clic. En mi caso, presiono primero por el lado de abajo y cuando hace el clic, hago presión por la parte de arriba, hace clic y listo. Repetimos el proceso según la cantidad de módulos que tengamos. Ahora vamos con la refrigeración del procesador. Como para este ensamble usé uno de AMD, veremos cómo se instala el disipador que viene de serie, ya que se usa mucho en el caso de comprarse un CPU de esta marca. De hecho, os mostraré cómo armar los dos tipos de disipadores que hay en AMD según la gama de CPU que te compres. Para el que viene de serie con este Ryzen 5 3400G, que es este que estáis viendo, lo primero que tenemos que hacer es quitar estas dos piezas de plástico desatornillando 4 tornillos, 2 y 2, súper fácil. Una vez hecho esto, la retiramos y ya podríamos apoyar el disipador ahí, encajarlo con los huecos con los tornillos y apretarlos. Siempre viene pasta térmica preaplicada, pero en el caso de que queráis usar una pasta mejor o por algún otro motivo queráis ponerla vosotros, yo lo hago de la siguiente manera. Hay diferentes formas. En YouTube hay vídeos interesantes donde hacen presión con un cristal u otro material transparente, simulando un disipador para ver cómo se extendería la pasta según el método que utilicemos. El caso es crear una fina capa de pasta por toda la superficie del procesador. Una de las formas más famosas de echar la pasta es poner un punto en el medio del CPU de un tamaño un poco mayor a un grano de arroz, que la verdad este método no me gusta. También se puede hacer una X e incluso echar algún puntito más. Y después está la que para mí es la mejor forma bajo mi experiencia personal. Estoy hablando de la tostada. Se trata de untar todo el CPU con una capa finita. Ya me habéis oído, finita, que si no, al poner el disipador o un bloque, desborda por todos lados. Hacemos ahí un tsunami de pasta térmica. Para extenderla podemos utilizar una tarjeta o un dedo de un guante. Cuando grabé, pillé un trocito de plástico, lo puse en el dedo y ale. Aquí veis cómo queda. Si queréis limpiar la pasta térmica preaplicada, podéis usar alcohol isopropílico y unas servilletas de cocina. Con eso, que son cosas que todo el mundo tiene por casa, ya podéis hacerlo. Ahora sí, agarramos el disipador, hacemos que encajen los agujeros para los tornillos, siempre pongo la parte donde pone AMD hacia la izquierda, cogemos un tornillo y empezamos a apretar un poco por una esquina. No del todo, nunca, hacemos que encaje y ya, como mucho un poco más. Luego nos vamos a la esquina contraria, siempre hay que atornillar en cruz, pues eso, lo mismo, sin apretar del todo ni mucho menos, repetimos el proceso. Y cuando tengamos los 4 tornillos, los vamos apretando poco a poco hasta que notemos el tope. No los forcéis nada, notáis el tope y paráis. Ahora tenemos que enchufar el cable que sale del disipador a la placa, en el conector llamado CPU fan. Para identificar todos los conectores rápidamente, insisto, tened el manual a mano. De todas formas lo pone en la propia motherboard. Veis que el conector tiene 3 agujeritos y un rail. Pues sin más, lo metemos ahí con cuidado y ya está. Algo importante para que el resultado final del montaje del PC se vea limpio y bonito es ir ordenando cada cable a medida de que vayamos poniendo cada componente. Así que vamos a ocultar en la medida de lo posible el cable de esta refrigeración por aire. Para ello utilizaremos una brida. Lo doblamos y recogemos un poco, lo cerramos con la brida y cortamos la cola que queda. Cuidado de no cortar el cable, no la liemos. Si os lo preguntáis, en el caso del montaje de un disipador de serie de la marca Intel, el procedimiento es básicamente el mismo. En el caso de que os compréis otra refrigeración, ya sea por aire o líquido, buscad un tutorial de cómo se monta esa en concreto que habéis adquirido, ya que el montaje siempre varía un poco y podría hacer un vídeo completo de cómo montar un montón de disipadores. Así que bueno, os dejo este como ejemplo y otro más del otro tipo de disipador que tiene AMD. El otro tipo de cierre que puede tener un disipador de stock de AMD, por ejemplo un Athlon o un Ryzen 9, es este. Tenemos estos enganches y una pestaña. ¿Recordáis las 2 piezas de plástico negras que quitamos antes? Pues no hay que quitarlas, instalamos uno de estos. Lo que hay que hacer es encajar los huecos de las piezas metálicas de los lados con los salientes de esas piezas de plástico negras que vienen atornilladas en la placa. Una vez hecho esto, cerramos la pestaña hacia la izquierda para que quede fijo y ya está. Solo faltaría conectar el cable al CPU fan como hicimos con el otro disipador. Siguiente componente que podemos instalar, la unidad de almacenamiento. Os voy a enseñar cómo poner un SSD M2 NVMe y un SSD tradicional. No os voy a mostrar cómo instalar un disco duro HDD porque se hace de la misma manera que cuando montamos un SSD normal. Realmente, podemos poner el SSD antes de meter la placa base en el chasis del PC si vamos a instalar uno del tipo M2. Si no es el caso, esperamos.
En la caja de la placa base nos encontraremos con una bolsita transparente donde vendrán una pequeña pieza y un tornillo, aunque también pueden venir ya puestos en placa, pero no importa, vamos a verlo así. Localizamos la zona del M2, puede haber varias, pero siempre usad la de más arriba, aquí está. Bien, metemos con cuidado el M2 y nos va a quedar así, medio levantado. Presionamos un poco hacia abajo para ver en qué agujero de la placa queda la muesca, y es el momento de coger la pieza que venía en la bolsa de plástico y atornillarla a mano justo ahí. Ahora volvemos a bajar el M2 para que haga contacto y usamos el tornillo de la bolsa para fijarlo. Para ello utilizamos por primera vez el destornillador de estrella del cabezal más pequeño. Hay muchas placas base donde os encontraréis un disipador en esta zona que tendréis que desatornillar y quitar para poder colocar el SSD M2. Y una vez lo quitéis y pongáis el M2, ponéis encima el disipador, atornilláis y ya está. En este tipo de disipadores de M2 es donde un par de veces me encontré un tornillo de cabezal de Torx. Por eso os dije que quizás os haga falta. Es raro, pero puede pasar. Es el momento de poner la caja del PC sobre la mesa y quitar las tapas laterales. Las hay con tornillos de botón y así, pero no tiene mayor dificultad, sean del tipo que sea, las vais a saber quitar sin ningún problema. Creo que no grabé cómo lo hacía, pero para nada es necesario. Normalmente nos encontraremos una pequeña caja de cartón dentro del chasis en las bahías para discos duros. Ahí es donde nos encontraremos toda la tornillería necesaria para fijar todas las partes que conforman el equipo. Lo primero que vamos a fijar va a ser la fuente de alimentación. En cajas con poco espacio para la gestión de cables como esta, que es una semitorre y bastante compacta, os recomiendo quitar estas bahías que se usan para poner discos duros y SSDs. Así tendremos más espacio para ocultar los cables. En la parte de abajo de la caja es donde podremos desatornillar estas bahías y quitarlas. Ya os expliqué en otros vídeos que basándonos en los cables hay tres tipos de fuentes de alimentación. Las normales como esta, donde todos los cables vienen preinstalados en ella de manera fija, por lo que nos sobrará alguno que tendremos ahí escondido en el chasis del PC sin utilizar. Luego están las semimodulares, donde algunos cables vendrán fijos y otros los tendremos que ir conectando según nuestras necesidades, lo que necesitemos conectar. Y las modulares, donde todos los cables vienen sin conectar. Tranquilos que no os vais a equivocar, solo encajan donde tienen que ir. Para fijar la fuente, primero la pondremos con el ventilador mirando hacia abajo, para que recoja el aire fresco desde la parte inferior y expulse el aire caliente por la parte trasera. Metemos la PSU de dentro hacia afuera, hacemos que encajen los agujeros para los tornillos y ¡ale! ¿Dónde encontraremos estos tornillos? Pues en la caja de la propia fuente. E incluso también tendremos tornillos que nos sirven en la cajita que venía con la caja del PC por si perdemos los que vienen con la fuente. Esta es la forma más común de fijar la PSU. Hay otras según el chasis para PC que tengamos y el flujo de aire que busquemos. Siguiente componente para atornillar en la torre. Placa base. Dentro de su caja os encontraréis un embellecedor tal que así. Es cierto que las de gama más alta ya viene integrado en placa y ya os tendréis que saltar este paso. Hay que ponerlo en el hueco superior trasero, metiéndolo desde dentro hacia afuera, con la parte de los salientes hacia afuera de la caja. Aseguraros de ponerlo bien y no al revés. Para ello tenéis que fijaros en los conectores de la placa base. Identificáis dónde van los USB, puertos de audio y demás. Para poder instalarlo, presionáis por los lados hasta que quede fijo. Notaréis una especie de clic mucho más bruto que al colocar un módulo de RAM. En la torre hay unas pequeñas piezas que actúan como intermediarias entre la chapa del chasis y la placa base, para que no hagan un contacto directo y así evitar que se produzca algún corto. Aseguraros de que vienen puestas en los lugares que coinciden con los agujeritos para tornillos de vuestra placa. En el caso de que no sea así, podéis quitar las necesarias y atornillarlas en los sitios correspondientes para que todas coincidan. Ya veis que hay más agujeros donde ponerlas en la caja, podemos ir cambiando ahí la posición. Para quitarlos, si no podéis con la mano porque están muy duras, podéis aflojarlos con un alicates, por ejemplo. Esta es una de las herramientas necesarias extra que quizás os puedan hacer falta. Ahora hay que meter la motherboard aquí, pero antes recoged el cable del ventilador superior trasero hacia arriba en un lugar que no moleste. Y si es necesario podéis quitar este fan, desatornillarlo y quitarlo un rato. Ahora sí, metemos la placa, aunque cuidado, porque hay cajas en las que hay que conectar el cable de CPU antes de atornillar la placa al chasis, ya que no vamos a tener espacio para pasar el cable una vez fijemos la motherboard en la caja de nuestro PC. ¿Dónde se encuentra este conector? Pues en la parte superior izquierda de la placa. Este es. El cable necesario de la fuente para alimentar el CPU es el que pone CPU. Lo pasamos por la parte trasera de la caja hasta la parte superior donde se encuentre el agujero de paso más cercano al conector. Lo conectamos, veis que tiene una pestaña. Encima del conector de la placa veréis que tiene una pequeña pieza de plástico. Ahí es donde va el enganche de la pestaña. Eso nos indica la posición para meterlo.
Con este disipador puedo agarrarlo de esta manera sin que pase nada, pero ojo que puede que esto no sea así y tenéis que coger la placa base por los lados para meterla en el chasis, Listo, ahora identificamos los tornillos adecuados que van ahí, los encontraréis en la cajita de cartón que nos encontramos dentro de la torre o dentro de la propia caja del chasis, son estos. Ya estáis viendo cómo es su cabezal perfectamente. Si no son exactamente iguales, pues van a ser del tipo que más cantidad de los mismos encontréis en la caja de la tornillería. Ahora atornillamos todos suavemente hasta el tope, sin apretar fuerte. En este momento, si quitamos el ventilador trasero, lo volvemos a atornillar y aprovechamos para conectar el cable del mismo en la placa base en uno de los conectores llamados chasis fan. En AMD, para conectar este ventilador nos encontraremos el conector más adecuado por esta zona. Viene nombrado en placa, pero si no lo vemos, insisto, manual. Es la forma más rápida de identificar dónde está cada conector. En placas base de Intel puede estar en la zona superior izquierda. Recogemos el cable un poco con una brida, recortamos con la tijera la cola y lo escondemos lo mejor que podamos. Si nuestra caja tiene más ventiladores, puede que venga un pequeño hub donde conectarlos o ya vienen conectados en él. Y en el caso de que no, es cuestión de localizar dónde se encuentran en nuestra placa más de estos conectores llamados chasis fan y conectarlos. Volvemos a los cables de la fuente. Conectaremos más. El ATX, que es el más grande de todos, aquí lo veis. Lo pasamos por detrás, por el hueco de paso de la caja más cercano al conector, que es súper fácil de identificar. Es el más grande, es enorme. Y ale, lo enchufáis ahí. Acordaros de lo de la pestaña y tal para saber cuál es la posición correcta. Si no, siempre podéis fijaros en la forma de los agujeros del conector de la placa y de la forma de los pines del conector del cable. Si vais a instalar un SSD tradicional, ha llegado la hora. Para ello necesitamos un cable SATA como este, que encontraremos dentro de la caja de la placa base. Como veis, tiene dos conectores el SSD. Uno para este cable SATA, que es el de datos, y otro que es el de la alimentación, que lo tenemos que buscar en medio de los cables de la fuente. Este es. Ahora vamos a ver dónde vamos a poner esta unidad de almacenamiento. Tendréis varios lugares en la caja, en mi caso lo pondré aquí. En la parte trasera del SSD hay 4 agujeros para tornillos. Antes de fijarlo, conecto los cables necesarios, el de alimentación y el de datos, el SATA. En este último, tenemos que conectar el otro extremo a la placa base. Encontraremos el lugar en la parte derecha inferior de la misma. Recordad pasar los cables siempre por los agujeros de paso más cercanos a la conexión. De esta manera todo quedará ordenado siempre. Ahora sí, lo atornillamos. Es el momento de atornillar a la placa todos esos cables que vienen fijos a la caja de nuestro PC. No os preocupéis que no os podéis equivocar. Cada conector solo encaja en el lugar donde tiene que ir. La única forma de cagarla es forzarlo en un lugar donde no es y romper todo, que es poco probable. Vamos a ver, por ejemplo, el de audio. Aquí veis que tiene agujeritos, pero uno está tapiado. Miramos en el manual de la placa dónde se encuentra el conector de audio. Pasamos por detrás el cable y lo conectamos. Otro, el USB de placa. Son del mismo tipo, mismo procedimiento, pero aquí veréis que las placas base tienen más de un conector. Pasamos el cable por detrás y conectamos. Vamos con este, que es más grande. Vemos la forma que tiene, la localizamos en la motherboard, pasamos el cable y conectamos. Ahora vamos con la parte que más lía a la gente y no sabe qué hacer. Vamos con los conectores del panel frontal. Aquí los veis. El switch de power que hace que al darle al botón de encendido se encienda el PC, el del LED del HDD y demás. Veréis que hay un lado positivo y otro negativo. Algunos están divididos en dos. Para tener otra referencia y saber cuál es el positivo y cuál el negativo, los giramos y buscamos en donde esté una pequeña flechita. Esta indica que es el positivo. Bien, una vez más, buscad en el manual de la placa donde se encuentra la zona de conectar todo esto. Buscad donde pone panel frontal. Una vez localizada, podemos proceder. Sí que es cierto que en la placa te pone cómo conectarlos, pero no está nada claro. Sobre todo para principiantes. Viéndolo en el manual es 10 veces más fácil. Pues eso, vamos conectando según corresponda y ya está. Es muy fácil en realidad. Ok, ¿qué nos falta ahora? La joya de la corona, la tarjeta gráfica. Se conecta en un puerto PCI Express, en el de más arriba. Veremos que en la caja hay unas bahías. Según el grosor de la gráfica, hay que quitar de 1 a 3.
En el 90% de los casos hay que quitar dos. Hay cajas para PC como esta, en las que primero tenemos que desatornillar una pequeña chapa. Y ahora las dos bahías, la segunda y la tercera empezando a contar desde arriba. Cuando la caja es medianamente buena, son de tornillo. Cuando es muy básica, estas bahías se arrancan directamente. Así que procurad no equivocaros, porque si no os va a quedar ahí un hueco libre. Ahora, hay que bajar la pestaña del puerto PCI Express y conectar la gráfica. ¿Cuál es el puerto PCI Express? Este de aquí. Usad el de más arriba. La gráfica se conecta con los ventiladores viendo hacia abajo. Ya sabéis cuál es la parte que hay que enchufar. Quitad la protección del PCI Express de vuestra GPU. Yo ya no la tengo, pero viene con un pequeño plástico encima del conector. Ahora simplemente la metéis hasta sentir el clic. Se va a cerrar esa pestañita y va a sonar clic. Para que os quede mejor sujeta y fija, usaremos los tornillos que quitamos de las bahías o unos de los de la cajita de cartón que vino con el chasis en el caso de que las bahías sean de arrancar. Hacemos coincidir el agujero para el tornillo y atornillamos. Ahora hay que alimentar nuestra tarjeta gráfica, hay que darle de comer con un cable PCI Express. Lo buscamos en la fuente de alimentación. Aquí lo tenéis, ya está nombrado como PCI. Lo pasamos por un agujero de paso de la caja, siempre de abajo hacia arriba, para mí es como queda más bonito. En el caso de esta torre lo metí por aquí, conectamos, es el mismo procedimiento que con el cable de CPU y el ATX, ya sabéis cómo es. Y ya está, y listo. En mi caso pondré una brida para dejar todo más ordenado, ya que según la GPU que tengamos, nos puede sobrar algún conector o pines de alimentación. Ya veis que el conector se divide en dos. Y ya está, tenemos todo conectado. ¡Viva, viva! Ahora, gestión de cables por la parte trasera, muy fácil. Si es medianamente decente, podemos ir juntando con bridas o los velcros que vengan con la caja, los que estén más cerca y vayan por las mismas zonas. De esta manera. Así quedaría. Pero como esta caja apenas tiene espacio para los cables, muy poco tiene, esta gestión, a pesar de ser limpia y buena, no me deja cerrar la tapa porque abulta. Así que es mejor sin bridas. Aplanar todo haciendo que los cables no monten mucho unos por encima de otros y ya. Ponemos la tapa trasera, atornillamos, le damos la vuelta al PC y ponemos la otra tapa, normalmente de cristal o metacrilato. Y así quedó el PC. ¡Maravilloso! Solo nos queda conectar el cable de alimentación, que viene en la caja de la fuente. Después enchufamos el ratón, teclado, webcam, que son por USB. Y el monitor tendremos un cable que va a la corriente y uno de vídeo, ya sea HDMI o DisplayPort. Este cable tiene que ir conectado en una conexión de la tarjeta gráfica, no a la de la placa base. Esto es muy importante. Si tu placa base tiene una conexión HDMI e ibas a conectar el monitor por HDMI, hazlo en el conector de la tarjeta gráfica, no en el de la placa base. ¿Para qué está ese conector HDMI en la placa base entonces? Pues para cuando no tenemos una tarjeta gráfica dedicada como esta. Hay procesadores que tienen una gráfica integrada, y si queremos utilizar esa, en ese caso sí que hay que conectar el HDMI en placa. Ya podemos encender el PC. Si todo está bien, arrancará. Pero hay un problema, hay que instalar Windows y drivers. Vamos por partes. ¿Cómo hacemos para instalar Windows? Necesitamos dos cosas. Otro PC, ya sea de sobremesa o portátil, y un pendrive, de mínimo 8 GB. Conectamos el pen a ese PC, utilizamos el buscador que queramos, ponemos en Google Windows 10, descargar, y entramos en la página que pone descargar imagen de disco de Windows 10. Esto nos llevará a la web de Microsoft. Hacemos clic en descargar ahora la herramienta.
Una vez descargado el archivo, lo ejecutamos, aceptamos los términos, picamos la opción de crear medios de instalación, unidad flash, USB, DVD o archivo ISO para otro PC, seleccionamos idioma, siguiente, unidad flash USB, siguiente, seleccionamos el USB, siguiente, esperamos a que acabe, finalizamos y ya tenemos Windows 10 en el pen. Ahora con el PC apagado, conectamos el pen en una conexión USB de placa. Lo encendemos y con suerte se ejecutará automáticamente el instalador. En caso negativo tenemos que entrar en la opción de boot de la BIOS y poner como primera opción ese USB. Si no tienes ni idea, parece que esto que te acabo de decir es súper complejo y te estoy hablando en chino, pero tranquilos, es sencillo. Para acceder a la BIOS, cuando encendemos el PC ya nos va a poner ahí la tecla que tenemos que pulsar repetidamente. Normalmente es Delete o Suprimir y también puede ser F2. Esas suelen ser las típicas, os encontraréis con una interfaz de este estilo. Una vez dentro, si la placa base es de marca Asus, tenemos este menú de boot rápido. Le damos, hacemos doble clic en el pendrive y ya está. Según la placa base esto varía un poco. Vosotros buscad la opción de boot y en Boot Priority poned como primera opción el pendrive donde tenéis instalado el Windows. Cacharréis ahí un poco, ya vais a ver que es súper sencillo, de verdad, no os vais a liar. Guardáis los cambios, normalmente dándole a F10 y a Enter, se reinicia, inicia el instalador, si no tenéis el Windows 10 comprado, que es lo más probable, le dais a no tengo la clave del producto, elegís la versión de Windows, la Pro por ejemplo, aceptamos los cambios, siguiente, hacemos clic en instalación personalizada, aquí nos va a salir la o las unidades de almacenamiento, vamos a seleccionar la más rápida que sería el M2, si no tenemos un SSD de ese tipo, sería el SSD normal, sabremos cuál es por la cantidad de gigas. Una vez seleccionado, le damos a nuevo, aplicar, esperamos, siguiente y ya se va a instalar el Windows. Cuando acabe va a reiniciarse todo, cuando se inicie quitamos el pen del USB. Ahora hay que hacer la configuración de Windows al ser el primer inicio del equipo. Elegimos el idioma, la distribución y bueno, aquí al gusto. Yo omito todo lo que puedo. Es súper fácil, no necesitáis ni ayuda. Una vez en el escritorio, vamos a activar Windows de una manera muy económica y sencilla. Entráis en la página Bobcase, tenéis el link en la descripción que os lleva directamente a la sección de comprar el Windows. Podéis usar mi código para obtener un 25% de descuento. Y sí, esta parte del vídeo es patrocinada, pero os viene genial, ¿o no? Pues eso, lo compráis, podéis pagar con PayPal o tarjeta, como queráis. Copiáis la key. Y para activarla os vais a la barra de tareas, buscáis este equipo, picáis en el icono del tic naranja, le dais a cambiar la clave del producto, pegáis la key ahí y lo activáis. ¿Por qué es tan barata esta forma de activar Windows? Pues porque estas claves solo sirven para activar un PC. Son de un solo uso y además se asocian al hardware. Es decir, si cambiamos el procesador o la tarjeta gráfica, por ejemplo, el Windows se nos desactivaría y tendríamos que comprarlo otra vez. De cualquier forma, nos sale mucho más rentable, así que ya sabéis. Falta instalar los drivers. Para los de la placa base ponéis el nombre de la misma en Google, entráis en el link de la página oficial de la marca y en la sección de soportes encontraréis los drivers seleccionando vuestro sistema operativo. Los descargáis e instaláis. Para la gráfica, si es de Nvidia como esta, ponéis Nvidia Drivers, seleccionáis la serie de GPU, encontráis la vuestra, descargáis e instaláis. Y así con todo. En el procesador busquéis un nombre en Google y ya encontráis una sección de soporte, bla bla bla. Y por fin tendréis vuestro PC 100% configurado. Según el ordenador que compréis puede variar alguna cosa, sobre todo la refrigeración para el procesador. Si es diferente, buscad un tutorial de cómo montar ese disipador o kit de refrigeración líquida que tengáis en concreto y ya está. Tampoco os enseñé cómo montar algún sistema de iluminación RGB, pero quería hacerlo simple para todo el mundo, sin complicaros la vida. Si en vuestro PC hay algo nuevo que yo no haya explicado, pues tendréis que buscarlo. Y eso es todo, espero que os haya gustado. Si queréis apoyarme podéis seguirme en Instagram, Twitter y demás. Tenéis los enlaces a todas mis redes sociales abajo en la descripción. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!